Ahora vamos a ver cómo crear el storytelling. Bien, primero antes me gustaría como hacerles un acercamiento de lo que es un poco más el storytelling, de cómo los humanos solemos tejer narrativas a partir de nuestras propias observaciones y evidencias y cómo usamos estas experiencias o nuestras propias experiencias incluso para darle coherencia a muchas cosas que observamos, ¿cierto? Pongámonos un poco empático cuando vemos de pronto un par de personas hablando o unas personas discutiendo y empezamos nosotros a inventarnos nuestras propias historias a partir de las cosas que observamos. Un poco el storytelling es reforzar ese comportamiento o esa conducta humana que tenemos a la hora de crear historias, ¿cierto? Este proceso de encontrar sentido a esas observaciones que les cuento nos permiten conectarnos, fíjense, empáticamente con nuestro entorno y nos vincula profundamente con las vivencias de los demás, ¿sí? Inclusive usamos muchas veces estas observaciones, estas conclusiones, estos storytellings para tomar criterios de decisión propios y muchas veces justificar lo que nosotros queremos o deseamos, ¿sí? Digamos de si vemos a una persona feliz consumiendo de pronto un producto, un yogur, decimos ese producto está rico, ¿sí? O por qué la gente está haciendo fila ahí. Muchas de esas interpretaciones que le damos a nuestra realidad están basadas como en esa conducta de construir en nuestra mente storytelling, ¿cierto? Entonces, digamos de que no es nada ajeno y tener un elemento, una herramienta de comunicación, construir una herramienta de comunicación como esta es muy, muy poderosa. Los storytelling tienen dos funciones. La primera es que nos ayuda a conectar el concepto creativo con las experiencias de los usuarios, como les estaba diciendo, ¿cierto? Nos permite ser más empáticos, generar más inspiración y sensibilizar a las personas que leen o escuchan este storytelling con nuestro concepto creativo. Ahora, ¿a quiénes vamos a dirigirnos con este storytelling? Pues a los clientes, a nuestros clientes, a los gerentes de mercadeo para que comprendan el concepto creativo que nosotros queremos eh, proponerles, ¿cierto? Y también muchas veces esto no solamente se queda con el storytelling que le damos al cliente, sino estos storytellings trascienden en las campañas con videos, con cuñas, con discursos, ¿cierto? Que se le hace a los usuarios para sensibilizarnos. Recuerde para sensibilizarlo. Recuerden que estas historias nos permiten como conectarnos, como les estaba contando ahorita al principio en la introducción de lo que es el storytelling. La segunda función, pues, es que nos ayuda con estas historias y con este recorrido. Muchas veces lo que hacemos es utilizar estos recorridos para crear experiencias de usuario, para crear esos sistemas de marketing, esas prospectaciones que muchas veces desarrollamos para construir nuestras campañas de comunicación, ¿cierto? Es súper importante tenerlo en cuenta porque digamos de que esas historias son las que nos permiten hilar y conectar con las personas. Obviamente una cosa es el storytelling y otra cosa es desarrollar una prospectación, un funnel de conversión. Pero muchas veces estas historias nos permiten enriquecer estos funnels, estos recorridos de compra para como conectar con los usuarios, como les venía diciendo. Bien, entonces vamos a comenzar ya en forma, entendiendo cuáles son los criterios que nosotros tenemos que tener a la hora de redactar o componer o construir un storytelling. Bien, el primer criterio es ser concreto, no abstracto. Y aquí yo les traigo unos ejemplos. Entonces, abstracto, ¿qué es? Con una historia muy común que todos conocemos, la de los tres cerditos. Y es, los tres cerditos edificaron casas empleando una variedad de materiales de construcción. Fíjense que es muy abstracto y debemos llevarlo a lo concreto. Los tres cerditos construyeron casas con paja, palitos y ladrillos. Fíjense lo sencillo, rápido y concreto, ¿cierto? Eso es, incluso este tipo de criterios también los podemos utilizar de alguna manera redactando copies, que era lo que estábamos viendo ahorita. Es básicamente ser claro y corto, ¿sí? Entonces, ese es el primero, ser concreto, no abstracto. El segundo es muestra las cosas, no las cuentes. Siempre nos vamos a dirigir como mucho a la acción, como mucho a la realidad, como enriquecer ese storytelling. Entonces, por ejemplo, contar de forma débil, ¿qué es? Al gran lobo malvado le gustaba derribar cosas frente a algo más potente que es mostrar el lobo sopló y resopló y echó abajo media urbanización. Entonces fíjense que el soplido, la acción ya trae consecuencias y enriquece la historia. Eso es lo que hace este consejo, este criterio, y es muestre las cosas, no las cuentes, no describa la situación, sino realmente cuente una historia de lo que hay detrás. Evita la voz pasiva. Entonces, la voz pasiva es, la primera casa fue construida con paja. Ok, pero no hay acción detrás de eso. La acción sería
una voz activa y es: el cerdito construyó la primera casa con paja. Construida, fíjense que ahí ya la acción, el verbo como que adquiere más dinamismo y lo mismo, otra vez hace que se conecte en una historia, como que nos englobe y nos conecte con lo que va sucediendo, ¿bien? Cuarto, evita sustantivar verbos. Un ejemplo de esto, suena un poco ñoño, pero sustantivar débil es innovación, alteración, participación. Fíjense que viene la palabra común y corriente, o sea, como si estuviera en el diccionario. Construir con ladrillos en lugar de paja provocó una alteración de la economía. O sea, como es una descripción de diccionario. Mientras que si lo ponemos en verbo, como innovar, alterar, participar, miren la diferencia. Construir con ladrillos en lugar de paja alteró la economía. Fíjense que otra vez ese dinamismo, esa construcción de historia, ese movimiento, ese trabajo continuo de los verbos hace que la historia como que coja mucho más dinamismo, como que no se quede en una descripción. ¿Sí? Fíjense que cada uno de estos como que mantiene esa lógica en el storytelling. Quinto, usa verbos potentes para contar una historia. Y acá vienen los ejemplos. Un ejemplo débil es: el lobo estaba frente a la casa. O sea, eso es una descripción, si se dan cuenta. No hay una acción como tal. Potente: el lobo aguardaba frente a la casa. Ahí ya nos muestra un poquito más de temporalidad, ¿cierto? O sea, hay más historia, hay más tiempo detrás. Uno más potente: el lobo se detuvo frente a la casa. Se detuvo y hay una acción mucho más como algo sucedió. No era guardaba, que era algo más pasivo, sino se detuvo. Está en movimiento y pasó algo más. Y uno más potente es: el lobo se fumó su último Marlboro frente a la casa. Fíjense que ya le empieza a dar un contexto de que se detuvo, hizo una acción, enriqueció la historia. Entonces hay que utilizar ese tipo de verbos, ese tipo de acciones para lograr como ese dinamismo que les he venido contando. Sexto, elimina el relleno. Ve al grano. Es lo mismo que corto y sé claro, ¿sí? Como eliminar todas esas cosas que no se necesitan. Entonces, por ejemplo, un relleno de es: creo que lo cierto es que, otras palabras como muy, como el más, como tal, ¿sí? Ese tipo de cosas que a veces uno va escribiendo y como que se le va llenando a uno de palabras corticas que no dicen mucho. Entonces aquí miren cómo viene el ejemplo. Creo que deberíamos usar ladrillos, no paja. Y sin relleno es: deberíamos usar ladrillos, no paja. Ese creo que no era necesario. O lo que es, porque al final ese deberíamos ya está sugiriendo un creo que, ¿cierto? Entonces, ser como muy condensados en la forma en cómo escribimos, muy concretos, es lo mejor que podemos hacer, porque al final vamos a hacer que el lenguaje sea más simple, más corto y lo llevamos más a la acción, ¿bien? Ahora vamos a comenzar con el proceso de escribir un storytelling. Siempre cuando se comienza a escribir un storytelling es retador, porque tenemos que pensar que tenemos como una idea súper abstracta, ¿cierto? Llevarlo a cosas mucho más como tangibles, como a palabras muy concretas y que al mismo tiempo te cuenten una historia súper atractiva. Para esto hay un proceso, ¿cierto? Que vamos a ir como desde lo general a lo muy particular y que nos va a permitir también como perder esa incertidumbre de qué es lo que vamos a escribir, exactamente cómo lo voy a organizar. Entonces aquí les vamos a contar un poco cómo funciona eso. Lo primero y el primer paso es que debemos listar los puntos principales, ¿cierto? Entonces, siempre vamos a tener como, ya sabemos exactamente, gracias a como todo el brief que construimos, todo el proceso de ideación, como que nos hemos venido sensibilizando con los dolores, con lo que sucede, con la idea que queremos desarrollar y como también con esa oferta de valor que podemos entregar, toda esa lluvia de conceptos que tenemos por allá regados en el proceso de ideación y por el proceso creativo y estratégico, pues los vamos a traer acá, ¿cierto? Entonces vamos a escribir unos puntos claves, ¿cierto? No va a importar como el orden como tal, lo importante es como intentar decantar todos esos conceptos que nosotros tenemos, pues como en una hoja de texto, ¿bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es precisamente eso, como llevar todos estos conceptos a un Word o a una hoja de texto. Entonces, des en cuenta que estos conceptos, por ejemplo, primero, marketing digital para la agricultura latinoamericana, dificultad de la adopción digital entre los agricultores, presencia física de los agricultores
y el miedo a la tecnología son cosas que nosotros habíamos ya revisado en el brief, ¿cierto? Creación de experiencias digitales, que combináramos lo digital con lo físico, esfuerzos del marketing digital para promocionar impulso, ¿cierto? Como todo ese proceso del brief que nos dieron al principio, de que hicimos un montón de esfuerzos para que la gente se suscribiera en Impulso Bayer y no se logró, todas las estrategias para promocionar impulso, y bueno, y cómo nosotros creemos que la introducción de impulso, ¿cierto? Y como darle toda esa parte táctica y el despliegue que se le puede dar en Colombia, en México, en los lugares y después darle el cierre. Digamos de que todas estas cosas son cosas que nacen del brief que podemos levantar. No lo podemos imaginar, lo podemos suponer. Lo importante es construir un storytelling, como les decía, ¿cierto? Muchas veces cuando uno cuenta esta historia, cosas no han pasado, pero lo importante es como ambientar y como contar esta historia al cliente, ¿bien? Entonces esto es lo primero que nosotros hacemos, como estructurar estos puntos. No importa el orden, como decía, pero lo importante es dejar claro qué es lo que vamos a escribir, porque fíjense que acá ya se vuelven como una especie de índice, como de capítulos chiquiticos que vamos a trabajar dentro del storytelling. El segundo paso es organizar las secciones que acabamos de como escribir, de idear, ¿cierto? Entonces, lo primero que debemos hacer es revisar la lista y comenzar como a agrupar los puntos en secciones más coherentes, como darle una linealidad, que ahorita les voy a contar un poco cómo lograrlo, ¿cierto? Debemos también apuntar a tener como entre 3 secciones principales para estructurar la historia, como 3, 4 secciones, porque tienen que ver mucho, el storytelling tiene mucho que ver con esto que nos enseñaron en el colegio de inicio, nudo, desenlace, ¿cierto? Como intentar siempre estructurar esta manera de partir una historia, de contar como, pues, para darle como sentido y como esa lógica literaria que siempre nos han enseñado, ¿bien? Y pues, si eres una persona muy visual, pues lo mejor es crear como un mapa de palabras, colocando las ideas principales, ¿sí? Como dibujando, haciendo globos, como poniendo puntos relacionados. Esos mapas mentales son tremendamente útiles, ¿cierto? No lo vamos a ver en esta parte de la capacitación, pero yo sé que ustedes entienden cómo lograr estos mapas mentales para pues darle muchísimo más sentido, inclusive encontrar puntos de relación entre una sección y la otra, entre todos esos conceptos que acabamos de colocar, ¿bien? Bueno, antes de irnos a mirar cómo esto funciona en el Word o en la página de texto, les quiero contar cómo uno logra unas narrativas, unas curvas narrativas que tienen mucho que ver con esto de lo que les digo de inicio, nudo y desenlace. Un loco que a mediados del siglo pasado se inventó como unas curvas narrativas que con el tiempo fueron tomando fuerza en la literatura, en las películas y en todo, ¿cierto? Y este señor se llama Kurt Vonnegut, y ese señor empezó a crear unos arcos narrativos, que son los que vemos acá al lado derecho, ¿cierto? Que son unos arcos narrativos de arriba, de transformación, después de más arriba, después de que la historia comienza abajo, súper triste, no hay un momento de transformación y después sale adelante, ¿cierto? Pero también hay uno que está así súper bien en el arco narrativo, después cae, después así en ese sufrimiento se transforma y vuelve otra vez más arriba. Entonces digamos de que estos arcos narrativos son súper importantes tenerlos en cuenta porque ya han sido como arcos que han venido siendo comprobados. Ahora, hay que entender de que todos estos arcos narrativos, ¿cierto? También hacen parte como de una estructura y para que nos vayamos como alineando ahí del inicio, del nudo, del desenlace. También el inicio tiene que corresponder, por ejemplo, con la necesidad que me estaba pasando, ¿cierto? Que me estaba sucediendo en ese momento, cómo llegó un producto y me dio una oferta de valor, ¿cierto? Y cómo después esa oferta de valor me construyó un beneficio, bien, me generó un beneficio a mí. O eso también lo podemos ver en otra estructura como un antecedente, lo que antes estaba pasando, cómo llegó la solución y cómo esta solución generó un resultado. Fíjense que todas estas lógicas nos permiten a nosotros como permitir tener una guía mental y también como una lógica a la hora de escribir, ¿cierto? Ahora, si nosotros comparáramos estas estructuras, ¿cierto? Con lo que es la parte de vivencias de usuario, que es algo que ya la inteligencia nos está entregando y que nosotros ya a partir de eso hemos venido trabajando, pues miren que lo que está pasando, ¿qué le está pasando al usuario? Pues es el mismo antecedente, la misma necesidad, el mismo inicio, y que eso lo podemos llevar con los arcos narrativos. Y lo que le está pasando es un punto arriba, ¿cierto? Es un punto abajo donde la persona viene
no sé, de una situación mala, ¿cierto? O el arriba cae, que ya les conté cómo funciona. Entonces, la solución, pues finalmente, fíjense que todas van concordando poco a poco, con la solución como concuerda con la oferta de valor y con ese momento de transformación que tiene en los arcos narrativos. Y los anhelos cumplidos finalmente es ese resultado, ese beneficio, ese desenlace que van a darse cuenta que en todos los arcos narrativos van a terminar es arriba, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente estas curvas narrativas y que las cuales como esta estructura nos permite entender cómo es estructurar nuestra historia. Son como propuestas, como si usted quiere una historia que comience desde arriba, ¿cierto? Ya viene una persona ganadora, hace un momento de transformación y la puede llevar de más arriba. Digamos de que eso son elecciones que usted hace en la medida en que usted entiende cómo quiere comunicar su storytelling, ¿cierto? Obviamente también los mismos productos o la misma historia que nosotros desarrollamos en las vivencias de usuario, pues a nosotros nos permite como saber cómo a cuál arco narrativo acomodarnos, ¿bien? Entonces ya con esto lo que vamos a hacer es irnos a revisar la estructura aquí en nuestra página de texto, ¿bien? Entonces miren, por ejemplo, nosotros aquí reacomodamos estos textos que ya teníamos acá arriba, los reacomodamos para darle un contexto de, por ejemplo, vamos a comenzar con este arco narrativo y es, comenzamos arriba, ¿cierto? ¿Cómo comenzamos arriba? Pues vamos a cambiar la agricultura latinoamericana usando marketing digital y creamos unas estrategias de marketing para promocionar Impulso Valle, o sea, como que todo iba súper bien, ¿cierto? Pero cae porque nos encontramos con una dificultad de adopción digital entre los agricultores, ¿cierto? Y hubo unos esfuerzos en marketing digital para promocionar para promocionar pues a Impulso Bayer como tal, pero las cosas no se dieron, ¿bien? Entonces, aquí lo que nosotros buscamos también es que ir como corroborando que esa historia, esos arcos narrativos vayan concordando como con todas las, con todo este listado que al principio escribimos, ¿cierto? Listo. Después viene la parte de transformación. Entonces, claramente, después la preferencia física de los agricultores y el miedo a la tecnología nos permitió a nosotros comprender esta historia y pues nada. Como introducimos Pulso, un perro guía como símbolo amigable de la tecnología, ¿sí? Entonces aquí viene ya como la propuesta, como ese momento de transformación, la oferta de valor, y después más arriba ya es la creación de esas experiencias digital, ¿cierto? Para los agricultores y el despliegue de Pulso en Colombia, como todo ese desenlace que nosotros al final pudimos llegar a tener y pues nada, le damos como al cierre que ya es el desenlace de la historia. Fíjense que cuando nosotros logramos como construir estos capítulos a partir de lo que les contaba, de esa oferta de valor, de todo el proceso creativo, perdón, de todo ese proceso creativo que tuvimos, y después le damos este arco narrativo, empezamos ya a darle mucho más sentido, vamos de lo general a lo particular, darle mucho más sentido a esa historia, nos va a permitir como organizarnos de alguna manera, ¿bien? Esta organización pues obviamente después nos va a permitir como tener muchísima más claridad de qué deberíamos escribir, por qué lo deberíamos escribir y en qué sentido lo deberíamos escribir con relación a las curvas narrativas de la historia. Eso es como lo práctico de usar este paso a paso. Tercer paso es el paso de la investigación, ¿cierto? De buscar datos, ejemplos, de buscar anécdotas, testimonios, todo lo que nos permita a nosotros poder respaldar nuestros puntos de valor, ¿cierto? Toda la historia que estamos contando, como esas necesidades, como esas soluciones, ¿sí me entienden? Como poder empezar a justificarle todo. Obviamente cada uno desde cada uno desde la fase del arco narrativo que estemos llevando, ¿no? Entonces, estos datos nos van a permitir a nosotros como demostrar, ¿cierto? Como darle credibilidad, darle fondo. Acuérdense, ahorita cuando estábamos hablando en los criterios, como cuando empezamos a dar mucha más historia, cuando empezamos a darle como ese que está pasando, que cómo demostrar, empieza a tener mucho más sentido y empieza a conectar a las personas, ¿cierto? Entonces recoger evidencias y argumentos no solo hará que la historia sea muchísimo más convincente, sino también en algún momento cuando estemos escribiendo, y ahorita lo vamos a ver, nos va a poder desbloquear o nos va a poder como ayudar a tener como flujos creativos para poder conectar con el resto de la historia, como mucho más argumentos, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Entonces, con estas recomendaciones, pues nos vamos a ir a mirar nuestro archivo de texto aquí y miren cómo nosotros aquí ya logramos que en cada una de las fases, ¿sí? En esta arriba, cae,
¿cierto? Entonces miren que aquí, por ejemplo, en esfuerzos de marketing digital para promocionar Impulso, que era el momento difícil de nuestra historia, pues dijimos, invertimos en 100 anuncios, 200 actividades en punto de venta agrícolas, ¿cierto? Que ahí fue donde nosotros descubrimos que, bueno, es mejor los puntos agrícolas, ¿cierto? Y miren que acá viene la conclusión. Las actividades online fueron el 80% más eficientes que las online. Entonces, claro, como que hicimos estos anuncios, como que hicimos esas actividades y nos dimos cuenta de esto, empieza a construirle, darle credibilidad, ¿cierto? Después aquí damos otros datos, todo el despliegue que después hicimos cuando ya estábamos en la cumbre, lo que esperábamos que pudiera llegar a pasar, ¿cierto? Entonces en tiempo récord 1 o 2 móviles de pulso, viajamos un pulso móvil y otros 2 como más fijos. Viajamos por 11 departamentos, 46 ciudades del país, estuvimos en México. Fíjense que empieza a darle muchísimo contexto, muchísima riqueza a la hora de la historia. Eso es lo que buscamos en esta parte con los textos. Ya, incluso miren que ya empezamos a escribir de alguna manera, como darle cuerpo y como darle contenido a estas partes en las diferentes etapas de la curva narrativa que estamos aquí desarrollando. Cuarto paso, escritura inicial. Aquí ya con toda la información estructurada, con todos los arcos narrativos definidos, como los datos y los contenidos adicionales que podamos nosotros recoger para darle ese cuerpo, pues podemos ya comenzar a escribir, a lanzarnos, ¿cierto? Entonces, lo primero es escribir tremendamente relajado, muy conversacional, como lanzarse a la escritura y al agua sin querer sacar el texto final porque es muy difícil hacerlo. Entonces es como si estuvieras hablando, como que voy a escribir acá esto, otro, de una manera muy sencilla, ¿cierto? Como te decía, no te concentres en la perfección lingüística, no hay necesidad de hacerlo. ¿Sí? Lo importante es como empezar a transmitir las ideas de una forma clara, como que uno empieza a escribir textos cortos y después los va vinculando, ¿cierto? Los va vinculando poco a poco y en la medida en que va vinculando, como que va utilizando como esas figuras literarias o esas lógicas con las que uno puede ir hilando ideas y conceptos. Bien, entonces, súper importante aquí como lanzarse de una manera tranquila y no definitiva. Bueno, entonces vamos a revisar nuestra página de texto, nuestra hoja de texto acá y vamos a ver aquí claramente no puedo ponerme a escribir en este momento todo dentro de la capacitación, pero ya aquí está como definido, fíjense que aquí ya está por los capítulos que nosotros colocamos. Entonces, por ejemplo, aquí como dicen esto, hoy les vamos a contar una historia de cómo un perro guía está cambiando la forma de hacer marketing digital en la agricultura latinoamericana. Entonces, fíjense que aquí ya empezamos a escribir, claramente estos ya son los textos finales, pero esto fíjense que no es que nosotros tengamos que escribir un montón de cosas, ¿cierto? Simplemente como que definir, este es el título y entonces aquí defino lo que quiero decir con este título o esta sección que definí al principio. Miren que no hay necesidad incluso de escribir mucho para definir lo que uno quiere en una sección, ¿cierto? Entonces, dificultad de la adopción digital entre agricultores, pues sin embargo, esto no ha sido una tarea fácil. Recuerden la parte de escribir concreto, súper sencillo, bien, entonces digamos de que, fíjense que es así de simple. Bien, miren que no hay en este momento como unos párrafos muy grandes, ¿cierto? Son cosas como muy definidas. Y uno va estructurando cada una de estas partes. Fíjense, claramente hay unas más largas, que ya es la introducción de Pulso, porque de alguna manera aquí se contó como una especie como que se hizo, como que Pulso habló y como el perrito empezó a hablar y empezó a contar la historia además de fondo. Y bueno, digamos que ahí ya es una cosa muy particular, ¿bien? Y pues digamos que aquí ya se crean como los diferentes capítulos, como les conté, del despliegue y el cierre final. Bien, entonces fíjense que la manera de ir abordando todos estos capítulos, estas secciones dentro del arco narrativo es de poco a poco, se van extendiendo después, pero la idea es como que ya con esa estructura que tenemos vayamos llenando esos espacios para poder ir como construyendo ya el storytelling y la historia. Bien. Paso 5. Y es empezar a evaluar de esas cosas que hemos venido escribiendo, que tienen claridad
y cuáles tienen complejidad, ¿cierto? Como empezar a decir, esto está complejo, esto lo puedo hacer más claro, ¿cierto? Entonces, mientras escribes, debemos asegurarnos que todas las frases sean comprensibles y no sobrecargadas. Inclusive, simplificar las oraciones y que sean muchísimo más orientadas al día a día de las personas. Tampoco sin cargarlas de jerga, porque puede generarse como falta de conexión de pronto con personas que no conocen las palabras, ¿cierto? Hay que escribir de alguna manera, como sí con metáforas, sí con recursos literarios, pero no exagerar, ¿bien? Entonces les voy a mostrar cómo en nuestra hoja de texto pusimos un ejemplo para poder como darle claridad a esta idea. Entonces miren cómo estos dos párrafos que les voy a señalar son como los mismos párrafos, dicen lo mismo, casi tienen la misma extensión, pero miren las diferencias del primero al segundo. Entonces, a partir de este análisis, consideramos que debíamos entender el problema desde una perspectiva diferente para lograr que los agricultores adoptaran el mundo digital. Fue por eso que decidimos enfocarnos en los hábitos que los agricultores tienen en su cotidianidad. Ustedes dirán, bueno, pues el texto está bien, pero miren cómo se redactó al final y cómo quedó. Fue entonces cuando hicimos un alto en el camino y en lugar de preguntarnos cómo hacemos que los agricultores se vuelvan más digitales, fuimos un paso más allá y nos preguntamos, ¿por qué los agricultores prefieren lo físico? Miren la gran diferencia en términos de historia con las recomendaciones o con los criterios de storytelling que les conté. A la anterior era complejo, era plano, no tenía como esa fuerza de historia, y el segundo empezó a ser mucho más simple, mucho más empático, ¿cierto? Y no era tan descriptivo. Un poco de eso es lo que se trata, de no escribir con complejidad, de escribir con mucha soltura, con mucha ligereza, ¿cierto? Para que los textos sean muchísimo más atractivos y mucho más empáticos a la hora de o la gente los lea o los escuche. Paso número 6 es el uso de metáforas. En este paso la idea es como que empecemos a revisar dónde podemos utilizar metáforas para aclarar los conceptos o reforzar ideas en términos emocionales, ¿cierto? Como para ir como enriqueciendo el texto y como también la parte histórica del storytelling, ¿cierto? Las metáforas son muy buenas para explicar, para sensibilizar, para muchas cosas que nos permitan a nosotros como nutrirle el storytelling, toda la información. Por eso vamos a ir a nuestra hoja de texto aquí y vamos a revisar esta partecita, ¿cierto? Les voy a contar, miren, por ejemplo, en la parte inicial. Comparemos este texto. Hoy les vamos a contar una historia de cómo un perro guía está cambiando la forma de hacer marketing digital en la agricultura latinoamericana. Sí. A cambio de hoy le vamos a contar una historia de cómo un fiel compañero está cambiando la forma de hacer marketing digital en la agricultura latinoamericana. Miren cómo acá se vuelve una cuestión totalmente descriptiva y aquí alcanza a tener ya un concepto más emocional. Esto hace que la gente tenga conexión. Esas metáforas nos ayudan muchísimo a desarrollar esa parte de conexión con la audiencia, con la gente que nos está leyendo o nos está escuchando a través de estas historias, ¿bien? Vamos a poner otro punto que tenemos aquí, ¿cierto? En el punto acá, miren cómo nosotros acá en el punto 9, ¿sí? Con Pulso estamos buscando llegar al corazón de los agricultores latinoamericanos. O sea, estamos yendo, no dijimos, estamos buscando llegar a todos los agricultores colombianos, a latinoamericanos, perdón, no, estamos llegando al corazón, ¿sí me entienden? Como esas metáforas le dan mucho más sentido, incluso explican que vamos mucho más allá de ir a conectarlos allá, sino realmente de resolver sus necesidades. Si ven cómo esa palabra le enriquece el contenido, eso es muy positivo, así como también, así es como la ayuda de un fiel amigo, ¿sí? Estamos innovando otra vez como esa cercanía que nosotros queremos lograr a través de estas metáforas. Podríamos haber hecho con esta solución, no, una solución, no, un fiel amigo. Entonces, esto se trata un poco de ese uso de metáforas, de ir enriqueciendo los textos para darle como esas explicaciones que de alguna manera no se vuelven explícitas, ¿cierto? Se vuelven implícitas dentro del texto, pero que le dan mucho sentido y mucha conexión al usuario. Paso 7. Evita la monotonía en el storytelling. Entonces, tu texto puede ser muy claro, muy definido, utilizar metáforas, pero de todas formas sigue siendo aburrido.
hay que agregar detalles que generen intriga, que generen drama, que generen acción de alguna manera para que esta historia tenga mucha más fuerza, ¿cierto? Entonces es importante tener eso. Segundo punto acá, desafía esas suposiciones comunes y de pronto anticípate a esos posibles contraargumentos que de pronto el lector o la audiencia puede llegar a tener, ¿cierto? Entonces dar como esos como una aclaración, como sacar de la duda a las personas hace que el texto tenga muchísimo más conexión. Pongámonos a pensar que uno está escuchando el texto o uno lo está leyendo y uno a un momento a otro uno dice, uy, pero yo no sé, no estoy convencido de esto que estás diciendo. Uno tiene que empezar como a trabajar en eso y darse cuenta cómo lo resuelve dentro de la misma historia. Bien. Tercer punto, considerar pues incluir pues este listado de preguntas o como un poco el segundo punto, pero intentando resolverlas, ¿cierto? Entonces, ¿te gustaría saber más sobre este tema o tú crees que esto podría funcionar mejor? No sé. Cada uno dentro del storytelling manejará ese tipo de preguntas, pero son las que nos permiten a nosotros como profundizar en esas cosas que el usuario, el lector, la audiencia puede como dudar alrededor del storytelling y que al final como que lo desinflan a uno como lector o como oyente, ¿cierto? De la historia que tienen. Entonces vamos a volver a revisar nuestro texto en donde acá podemos encontrar incluso un muy buen párrafo donde hablamos, por ejemplo, de hola, soy Pulso, ¿cierto? Digamos, el perro, lo que les decía, el perro empieza a hablar, ¿cierto? Entonces, hola, soy Pulso, el perro guía de Impulso Bayer y desde ahora soy tu mejor amigo, y desde ahora tu mejor amigo. Bien, entonces fíjense que cambia el ritmo de la lectura, como que ya no se vuelve simplemente una historia que estamos contando, sino que ya viene y participa Pulso y entonces ya la gente se empieza a conectar, ¿cierto? Como saben, la tecnología puede intimidar a nuestros amigos agricultores, pero no se preocupen, aquí estoy para demostrarles a ellos que no muerden. Bien, entonces aquí empieza como ese concepto a desarrollarse, ese concepto del copy que ya revisamos, que ya vimos, a desarrollarse. Y pues nada, digamos, miren, por ejemplo, acá, para ganar premios wow. Entonces, ¿quieres conocer cómo le estoy enseñando a los agricultores colombianos a registrarse, a acumular puntos y a ganar premios wow mientras cuidan de sus cultivos con Bayer? Fíjense que ya ahí hace que se cambie y acá lo que les decía, hace unas preguntas, convence o conecta de alguna manera con el personaje, ¿cierto? Como que sabe que está ahí, como que ya está sucediendo, como que esto sí es real y pues eso ayuda a que el texto pues no tenga esa monotonía y como que leen esos ritmos que muchas veces son necesarios para que tanto en audio como en la parte de lectura pues funcione muy muy bien. Paso número 8 y es la revisión en voz alta. Esto es súper importante, tremendamente importante y hay que hacerlo de una manera muy concienzuda. Leer el borrador en voz alta nos permite a nosotros como poder locutar de alguna manera o poder vivenciar y escucharnos cómo esa historia, cómo la escribimos y cómo la estructuramos y con los recursos literarios que usamos, pues nos conectan, ¿cierto? Incluso que otra persona la escuche es genial, ¿cierto? Ahí podemos identificar frases repetitivas o como reacciones torpes de alguna manera, porque nos pasa. Entonces, la lectura en voz alta es una técnica de reacción súper importante y es vital hacerla ya cuando vemos que el cuerpo del texto lo tenemos definido. Incluso mientras vamos leyendo, vamos estructurando el texto, es importante ir haciendo estas lecturas, ¿bien? Para ir como refinando y comprobando que lo que estamos escribiendo es lo que nosotros estamos esperando, ¿sí? Aquí uno ajusta el ritmo, la fluidez narrativa, se da cuenta de pronto incluso que puede cambiar la estructura del arco narrativo de alguna manera. Lo que les digo, esto es tremendamente de iteración, o sea, no hay ninguna regla escrita. Mientras vamos escribiendo nos damos cuenta de muchas cosas y este paso precisamente busca eso, o sea, como ir refinando en la medida en que nosotros vamos produciendo el texto, ir refinando, ir puliendo ya como lo que nosotros estamos concibiendo en términos literarios y escritos, ¿bien? Por último queda el paso 9 y el paso 9 es como una reestructuración final. Entonces, digamos que en el punto 8 era como leerlo y darnos cuenta que si lo que estábamos escribiendo era lo que estábamos esperando. Pero muchas veces cuando nosotros ya tenemos el texto definido, es súper importante como darle una visión general e intentar como construir un esquema, como ese mapa mental otra vez y definirse si eso que, o sea, como tener claridad de que lo que escribimos
tiene un sentido lógico, ¿cierto? Cómo visualizarlo. Es una técnica muy visual, pero eso nos va a ayudar a entender cuáles son las partes del texto y si corresponden exactamente a las secciones que en algún momento nosotros habíamos como estructurado para escribir el texto. Recuerden que uno va iterando, ¿cierto? En la escritura y las cosas pueden ir cambiando y no está nada mal, pero sí es importante verificar al final que todo lo que cambiamos, todas las decisiones que tomamos en términos literarios, de estructura, de arco narrativo, pues nada, como que tengan una estructura para cuando las personas lo lean, como sea muy lógico, ¿cierto? También súper importante, cuando nosotros presentamos muchas veces esto al cliente, que lo hacemos a través de presentaciones, ¿cierto? Debemos revisar qué frases vamos a colocar en cada una de las del slide, ¿cierto? Para poder saber que eso que estamos diciendo corresponde exactamente a lo que estamos viendo. Saber colocar los títulos del storytelling es fundamental. Entonces, si vamos a hacer una presentación, también este mapa mental y estas estructuras y saber cómo organizar estos textos nos va a permitir que el storytelling salga muchísimo más pulido y tenga el impacto que nosotros queremos que tenga a la hora de presentárselo al cliente o a la hora de incluso llevarlo como a un video o a un audio en grabación, ¿bien? Por eso es súper importante revisar y estructurar el material del storytelling a cada uno de esos medios que vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces es importante saber, pues nada, uno escribe un storytelling y pues uno no sabe finalmente después en qué pieza termina, o muchas veces ya lo sabe porque el cliente lo solicita, pero definir muy bien cómo este formato puede variarse y cómo puede estructurarse otra vez, cómo acomodarse a los diferentes medios es súper importante, ¿cierto? El storytelling puede modificarse, puede llevarse a diferentes medios para que las cosas funcionen mejor, ¿cierto? Para que realmente tenga el impacto obviamente como en las mismas características que el medio lo exija. Una cosa es video, otra cosa va a ser una cuña, otra cosa va a ser un discurso, ¿sí? Una presentación. Eso es lo importante, que sepamos cómo adaptar el storytelling a esas estructuras de comunicación. Bien, ya con esto damos por terminado todo este proceso de prototipado. Recuerden que la parte gráfica se estructura mucho en la parte de ideación y que ya es una labor que ustedes como profesionales de la comunicación visual sabrán hacer mucho mejor y pues digamos de que no queremos sesgar ningún proceso gráfico en esas capacitaciones. Lo importante es que sepan que cuando nosotros ya nos vamos a finalizar todos estos procesos, a terminar el copy, a terminar los storytelling, a terminar la parte visual, debemos ir a presentarle al cliente. Y en este proceso de presentación al cliente debemos tener mucha apertura de escuchar, mucha también capacidad de comunicar exactamente qué es lo que nosotros queremos expresar, vender a través de nuestra comunicación, de nuestro copy, de nuestra parte gráfica, de nuestro concepto gráfico, ¿sí? De nuestra parte creativa inclusive y también en el storytelling. Claramente el cliente tendrá sus feedback, nos contará lo que piensa, hará sus recomendaciones y es recomendable que sean muy bienvenidas, ¿cierto? En la medida en que nosotros podamos explicar mejor el por qué lo hacemos, el cliente va a poder entender el por qué lo hicimos. Y basado en eso seguro podrá tener comentarios o podrá probar de una, ojalá que eso siempre suceda, pero la idea siempre es entender de que este proceso que termina acá seguramente nos toca devolvernos a refinar y volver a tomar como acciones en el prototipado frente al copy, frente al storytelling, frente a la parte gráfica y que es natural, ¿cierto? Pero siempre podemos volver a utilizar las mismas herramientas incluyendo esos comentarios que hace el cliente.